¿Alguna vez te imaginaste que It, el payaso de Pennywise, existió en la vida real? Y que inclusive sus actos fueron aún más macabros que inclusive la misma película. Hola, espero que se encuentren súper bien. Yo soy Sally y sean bienvenidos a un nuevo caso de terror y misterio. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942, Chicago, Illinois, Estados Unidos. Él era el único varón entre sus dos hermanas. Vivía con su familia, sus padres y hermanas, y aparentemente tenía una familia unida. Una infancia bastante dura, trágica y fea, ya que su padre tenía bastantes problemas con el alcohol y además que era machista, violento y prepotente. Para así, a los 18 años, ya no aguantar más de todos estos problemas y salirse de su casa, mudándose de ciudad a Las Vegas y trabajando así como embalsamador de cuerpos, el cual fue su primer trabajo. Y aquí es donde particularmente le empezarían a surgir estos problemas mentales y psicológicos de Gacy, porque notó que a él le encantaba estar mucho tiempo en su trabajo, en especial cuando le llegaban cuerpos de jóvenes atractivos, a quienes él acariciaba de manera indebida. Tiempo después decide renunciar y empezar una nueva vida, estudiar una carrera universitaria, la cual fue gerencia empresarial, y después buscar el mejor empleo, donde conoce a su primera esposa, quien vendría siendo Marilyn Márquez, quien era hija de un empresario que había adquirido una de las franquicias más famosas de KFC. Y tiempo después, el padre de la chica había escogido a Gacy para ser el administrador de una de ellas, donde él se encargaba personalmente de reclutar a jóvenes que le parecían atractivos, para después obligarlos a cometer actos íntimos. Y entre el año de 1967 y 1968, Gacy cometería su primer crimen contra un joven adolescente llamado Donald Boris, a quien con engaños y chantajes llevó hasta su casa para después emborracharlo, embriagarlo y abusar de él. Sin embargo, esto no le saldría como él esperaba, porque este chico fue ante las autoridades a denunciar a Gacy, y gracias a esto lo condenaron a 10 años bajo prisión. Pese a todo esto, Gacy fue liberado gracias a su buen comportamiento. Tras todos los eventos transcurridos, Gacy decide iniciar de cero, mudándose de ciudad a Chicago, y es ahí donde Gacy compra una casa bastante grande y con un sótano un tanto peculiar. Ahí empieza nuevamente una empresa de contratistas de construcción, donde sería su fuente principal para acercarse nuevamente a chicos jóvenes. Y tiempo después, en el mes de diciembre de 1972, Gacy cometería un nuevo crimen, esta vez contra un chico de tan solo 16 años de edad, a quien con chantajes nuevamente convence de quedarse en su casa debido a la hora y supuestamente los peligros que había afuera, para después asesinarlo, torturarlo y violarlo. Este sería lamentablemente el primer cuerpo que enterraría debajo de su sótano, para después seguir enterrando más y más cuerpos. Al poco tiempo, él se hizo muy popular entre sus vecinos, y ahí fue donde conoció a su esposa Carol, que después de casarse con ella, él quiso entrar así como a la vida social, y ahí es donde nació Hugo el payaso. Ahí donde este personaje entra para entretener a niños y jóvenes. También participó en muchas obras de beneficencia, y en 1976 Carol, su esposa, decide separarse completamente de Gacy, debido a que ella había visto a Gacy en situaciones comprometedoras con chicos jóvenes. Y fue en esta época donde básicamente él se dedicó a capturar, torturar y asesinar a muchos
jóvenes, así llegando a un total de 33 víctimas confirmadas, asesinadas todas por manos de Gacy. Aunque en realidad se especulan que fueron muchas más, cosa que es aún más terrorífico. Y finalmente su caída sería el 11 de diciembre de 1978, cometiendo así su último crimen contra un joven de tan solo 15 años llamado Robert Pitts, al que convenció de que trabajara con él ofreciéndole una atractiva propuesta de trabajo. Así es como Gacy le pidió al chico que fuera a su casa para hablar sobre el trabajo porque estaba interesado en contratarlo. Sin embargo, Gacy no contaba con que este chico le había contado a su madre todo y le dijo que un señor había ido a buscarlo para así poder darle trabajo. El chico emocionado asiste a la casa de Gacy, pero nunca más se volvió a saber de este adolescente. Y al ver que su hijo no llegaba a casa, inmediatamente ella fue a la policía, hizo su denuncia y solicitó una orden de registro a la casa de Gacy. Sin embargo, esta tardó y demoró un poquito en llegar, así que mientras tanto Gacy estaba asustado y preocupado también porque ya no sabía dónde meter el cuerpo, ya no cabía ningún cuerpo más. Ya tenía encima las averiguaciones de este chico, suficientes declaraciones de bastantes víctimas atrás, así que él estaba preocupado por dónde meter el cuerpo de Robert Pitts. Así que él optó por meterlo a su látigo mientras la policía revisaba su casa. Y aunque no encontraron nada aparentemente que lo inculpara, sin embargo encontraron algunos elementos bastante extraños y peculiares para una persona normal, ya que se le encontraron armas, insignias de policía, películas explícitas para adultos en demasiada cantidad, esposas, jeringas, ropa interior pequeña, y esto cada vez lucía más y más sospechoso, tanto que ya era inevitable pensar que Gacy era totalmente inocente. Su casa ya estaba totalmente llena de cuerpos de chicos que él había matado, cosa que ni siquiera él mismo ya sabía qué hacer. Así que decidió escapar impulsivamente. No lo logró, ya que su auto se quedó totalmente varado y fue donde él se dirige a la policía, donde dice que había tenido un percance, que había tenido un accidente. Le toman su declaración y donde él obviamente vuelve a negar todo. Pero sin embargo esta vez la policía ya no le creía fácilmente, así que vuelven a sacar otra orden de registro a su propiedad, pero esta vez ya con especialistas de criminología, y donde al entrar se dieron cuenta del particular olor a cuerpos en descomposición, donde dieron por hecho que ahí habría al menos un cuerpo dentro de la casa de Gacy. Y en su domicilio lo primero que encontraron fueron muchos juguetes sexuales, algo inusuales, además de manchas de sangre que aparentemente habían sido como limpiadas, que no pertenecían al ADN de Gacy. Pero sin embargo, esto no sería lo peor que descubrirían dentro de la casa de Pogo el payaso. Al entrar al sótano y al tener una pequeña esperanza de encontrar algún rastro de Robert Pitts, se llevaría la gran sorpresa de toda su vida. Y que incluso algunos de ellos fueron hijos de sus amigos al que Gacy había ido a consolar cuando estos niños no volvían a casa. Sin duda algo impresionante, debido a la doble vida que mantenía. Por un lado era un hombre respetuoso, amable, ejemplar, incluso de buen corazón, pero por otro lado era un tipo de asesino, despiadado y cruel. Y finalmente en 1980 se procesó a John Gacy, o Pogo el payaso asesino, de todos ellos dándole un total de 33 cargos con 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte, donde él todavía presentó varias apelaciones aplazando su final y fue declarado muerto el 12 de mayo de 1994 por inyección letal.
como sus últimas palabras dijo: nada hará regresar a las víctimas. Bésenme el trasero, nunca sabrán dónde está el resto. Después de su muerte se dieron a conocer múltiples pinturas que él mismo hizo durante su estancia en prisión relacionadas con Pogo el payaso. Y en uno de los cuadros que él pintó fue donde Stephen King se inspiró para crear la película de It, el payaso maldito, en la que hoy conocemos como Pennywise. Pero bueno, esta ha sido la historia real de Pennywise. Dime tú si ya la conocías y nos vemos pronto en más historias de terror y misterio. ¡Chao!